Yo me pregunto, ¿cuántos Pablos o chicas como estas deben estar pasando por este infierno generado por sus propias familias? Porque este infierno que yo viví también fue generado por mi propia familia, que eran líderes de la organización. Entonces, ustedes tienen que entender el contexto. Estos chicos, sus tutores, la gente de la cual uno está bajo su tutela, son los propios victimarios. ¿Cómo haces para escaparte ahí? Yo no me podía escapar, no tenía nadie que me reciba. Y nadie sabía lo que yo estaba viendo ahí. Entonces, bueno, en tu caso Paloma tenía a Josué. claro, pero Josué viene de una familia bastante humilde y de pocos recursos como para decir, che, te acompaña un juzgado, esto es un delito. Digamos, Obvio, como pero lo que quiero decir es que momentáneamente era como la soga que le ayudaba a ella a salir. Por eso aseguro que Josué era el mal para Paloma. claro, yo creo que quizás, no lo sé, pero yo quiero imaginar que, como me sucedió a mí, no estoy hablando del caso de Paloma, uno busca a alguien fuera del grupo de perdición, del grupo que vos te sentís que te están vulnerando los derechos, que te están castigando, que te están torturando, para contarle la pesadilla que estás viviendo. Es lo que me pasó a mí. No estoy hablando de Paloma. No sé lo que hizo Paloma. Pero podríamos pensar que Pero le el papá sucedió. ya lo dijo, textuales palabras. Le dijeron, puede ser que los chicos ya se hayan escondido porque usted no estaba de acuerdo con la relación. No, los chicos se escondieron porque Paloma sabía que era pecado. Por eso lo hizo con Josué. O sea, él mismo lo dice. Por eso, es evidente que las prohibiciones de conexión con el exterior generan esto. Y también generan el corte de vínculos con gente de afuera, con compañeros. Y evidentemente había docentes que podrían, hay que usar el potencial al palo, que podrían haber visto esto y que quizás no se dieron cuenta, que no supieron reconocer quizás que había una chica que estaba siendo víctima de posibles abusos por parte de los líderes de este grupo coercitivo. Bueno, de momento le cortan el pelo de esa forma porque yo sí he visto chicas, con el tema del pelo es todo un tema, ¿sí? He tenido, como ya te digo, como fui a la secundaria encima, vi de todo. Había hijos de pastores que eran de lo más tranqui, después hijos de pastores que eran de este estilo, y he tenido compañeras que no tenían permitido depilarse, que se depilaban escondidas, por ahí hacíamos un picnic y íbamos con bikini, estábamos en la pileta. Eso no me pasó a mí, pero sí vi compañeras que tenían prohibido cortarse el pelo. El pelo es como una herramienta de vanidad. Entonces sí, me cierra pero perfectamente. Si ella se está besando con este chico, la cambio de colegio, le corto el pelo porque se está haciendo la sexy, ¿me entendés? Y es así, pasa así dentro de estas organizaciones. El pelo tiene un significado muy grande. Y lo sufren, los chicos hacen muchas cosas escondidas, cosas que no deberían hacer escondidas. Una chica de 13, 14 años no tiene que depilarse a escondidas, no tiene que besarse con el novio a escondidas. Las previsiones, vamos con las previsiones. Sí. Código de vestimenta, podríamos decir que en este caso tenían un código de vestimenta. Yo por lo menos la vi con ropa muy holgada, ¿no? Seguramente, no, seguramente. Las piernas, ¿viste? Hay quienes son más extremistas que otros, pero sí, la cosa muy corta no va, musculosa no va, escote, olvídate, la panza, olvídate que no. Es un pecado mostrar la panza. Es un pecado mostrar el cuerpo. De hecho, ahora la cosa como que está cambiando un poco, pero sigue siendo una bueno, espera, no vayamos. A ver, tenemos código de vestimenta seguro. Después tenemos los temas, bueno, el pelo también lo toman de esa manera, lo tenés que tener recogido, ¿no? Por lo general. Depende de qué rama estemos hablando. Hay mujeres que no se pueden cortar el pelo. Hay mujeres que, bueno, no sé, hacerse cosas en el pelo, teñirse, todo lo que es relacionado con el pelo y la vanidad. Pintura. Bueno, no. Maquillaje no, depilación no, todo lo que vaya a ser un poco sensual, no. Tacos, olvídate. Polleras, no. Olvídate, a menos que sean, algunas ramas tienen pollera hasta los tobillos, algunas, ¿no? Sí. Música.
está exagerando, ¿no? 2025, pero sí sucede. Es así. En lugares así, generalmente vulnerables también económicamente, pasa más. Pará, estamos hablando de las ramas tradicionales, no Sí. estamos hablando de los Hilson, que son Nah, este tipo de organizaciones coercitivas. ni del pastor este que vos me estabas mencionando, que mencionaron hoy en la entrevista de Crónica, que los llamó. No, estoy viendo porque me enviaron, dieron una nota también los padres de Josué. Ese me interesa ver. Así que en un ratito lo vamos a ver. Josué hablaron 2 minutos. Bueno, espera, no nos vayamos, pará. Prohibiciones. Sí. Dijimos, código de vestimenta. Sí. Todo lo estético, olvídate, No. todo lo estético no se puede. Baile. Educación sexual. No. Podríamos ponerlo a Milei atrás, con un coso de fuera. Tal Porque él cual. apoya esto, ¿eh? Todo lo que estamos diciendo es apoyado. Bueno, fuera Y de. viceversa. Sí, está así, más vale, por algo ganaron. Bueno, código de vestimenta, estética, dijimos música, Música, olvídate, sí. anime, dibujito, todo eso no se puede. Sí, contenido televisivo restringido. Restringido. Libros, diarios, todo eso también. Que no Sí. tengan nada que ver. Vos tenés que estar con la Biblia. La Médico. Biblia. Ideologías sociales, Pará, habíamos dicho educación sexual, no, fuera. No. ESI, no. no. ¿Qué más? A veces Vínculos. salud mental, Psicólogos, psiquiatras, no. Raro en este caso, ¿no? Porque la madre dice que es psicóloga. Una psicóloga media rara. Bueno, la hija, evidentemente, necesitaba quizás. Y no. Todos los adolescentes en general necesitan en esa etapa tan complicada. Bueno, pero no. La Biblia lo soluciona. ¿Qué más? Pará. Temas sanitarios. Ya lo dijimos, de salud mental. Después, bueno, cuidados con respecto a la salud reproductiva. Olvídate. No. y no porque sería como muy... Vos fíjate el nivel de ignorancia que tiene, a pesar de la obsesión con temas sexuales, tiene un nivel de ignorancia, tiene una necesidad de ESI extrema, con lo que relató hoy del reconocimiento del cuerpo, habla de una ignorancia, de un tabú, de un no saber extremo, y una soberbia, ¿no? Porque sin saber sabe más que el forense, pero bueno. Bueno, Rosario, bueno, la cuestión es que estamos viendo unas cuantas técnicas de persuasión coercitiva aplicadas que van direccionadas a la prohibición, a la restricción con el exterior, y una restricción, una prohibición severa a las libertades individuales, ¿no? Sí, se ve que en este caso se ve muy claro en el caso de Paloma. El hecho de haber sido cambiada de colegio, aparte, lo dice el papá de un compañero. O sea, ellos hablan, saben, deben saber con quién se besó, debe haber sido como un escándalo. La verdad que es muy triste, ¿sí? Apartarte de amigos. Sí, se te eligen los amigos, te eligen la carrera que vas a elegir, el trabajo. Vos pensás que estamos hablando de las personas que lo viven de forma extrema, ¿no? Los extremistas, los que hacen el trabajo que te quite horas de estar en el templo. No sé, es como que también depende de la visión de cada uno, porque yo creo que el papá de Paloma tiene pensamientos muy personales y adoctrinaba de acuerdo a lo que él creía. Bueno, Rosario, ¿hay algo más que quieras decir en el caso? Después vos preguntaste en el vivo que era lo de nacer de nuevo. Preguntaste que había que nacer de nuevo. Fue eso medio confuso, porque también ellos tiran como varias frases que vos decís, ¿qué dijo? Ella dijo que para agradar a Dios o algo así había que nacer de nuevo. Suena raro traído a este contexto. Todo suena raro traído a este contexto. Pero bueno, nacer de nuevo básicamente es dejar el viejo yo atrás y empezar a caminar en esta doctrina, ¿no? Nacer de nuevo es eso. Es como él
él mencionaba de Paloma, ella tenía entendimiento, empezó a descubrir las cosas espirituales y empezó a caminar con entendimiento, dijo. O sea, Paloma había nacido de nuevo, no así Josué. Cuando mencionan esto de que está pronta la llegada y el rapto y que va, hoy dijo algo muy apocalíptico el pastor Gallardo, donde él habla de que se viene la venida y que va a haber un presidente que va a dominar el mundo. Condimento, ¿no? A la doctrina base él le mete un condimento bastante personal y llamativo, muy colorido, por decirlo de alguna forma. ¿Vos qué pensás cuando habla esto de la llegada, que va a haber un presidente que va a dominar el mundo? Eso es un agregado de él. Sí, la doctrina, sí, la persona que sigue la doctrina y la fe cristiana cree fehacientemente que así como un día Jesús nació, murió, va a volver a buscar a los cristianos. Ahora él le agregó que va a haber un presidente, como si fuese el anticristo, un presidente global. Bueno, una cosa es la fe y otra cosa es cómo la vive este hombre de una forma tan descabellada, tan irracional y tan autoritaria, ¿no? Y cuando habla de los masones, ¿lo viste esto? Él tenía todo publicado y él dice que junto a la mujer son estudiosos del tema y dice que los masones han creado todas las religiones y todos los cultos que existen hoy en día para engañar, que están manejados por Satanás. O sea, estos tipos la están pasando mal por dentro porque realmente creen en eso. Entonces, imagínate que están viendo a todo el mundo como enemigos, como que son todos el diablo. Sí, es que y sí. que él cree que cuando venga la venida ellos van a ser los únicos que van a estar por arriba de los demás, ¿no? Sí. Y por eso... otra cosa que te quería decir con respecto a esto es que ellos también se los ven muy enteros porque eso, por ahí también viene el pecado, ¿eh? En el discurso de la mamá, creo que en el vivo que hacen cuando encuentran los cuerpos, en su programa, ella habla de que estaban bastante enteros y lo explica, dice, por momentos tiendo a flaquear, como que está mal. También ellos se tienen que mostrar enteros porque sería como no confiar en Dios, como no creer en esto que ellos están tan obsesionados, mostrarse débiles. Sí, sin embargo, la mujer hoy lo cayó en un montón de oportunidades en la nota para que no meta la pata. Parecía que estaba declarando un testigo y estaba transpirando y la otra le decía, cállate. O sea, pero incluso en un momento le dijo... hay cosas que no hay que hablar, no las digas porque eso no... en vivo lo cayó. Y el tipo estaba muy, muy encerrado. Se ve que la mujer le habrá dicho después todos los mensajes que están recibiendo, le habrán dicho, vos no abrás la boca, hablo yo, y la maneja un poco mejor la mujer. Uno se pone a pensar, ¿qué están escondiendo? Y se terminan poniendo en una actitud muy sospechosa, queriendo perseguir su obsesión, porque ya no tiene que ver con una creencia, ya tiene que ver con una obsesión. Hasta los periodistas que no están inmersos en este tema que vos sos experto, les llama la atención. Había una psicóloga que le dijo, usted está diciendo que una mujer entonces está mejor muerta que violada. Y la verdad es que sí, realmente sí. Y ni hablar de toda la tela que podemos cortar con esto de que Dios la salvó a Paloma de haber caído en la fornicación. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.